Esta noche vamos a hablar de Romanos capítulo 10, 13, que es una cita de, voy a apagar el carro, es una cita de Joel 2, 32. Así que bienvenidos cada uno de ustedes, les saluda el predicador Selvin. En esta enseñanza vamos a estudiar la diferencia que hay entre Romanos 10, 13 y Joel 2, 32. El texto dice algo que ha sido tropiezo, ¿verdad?, para varios unitarios y para muchas personas que defienden que Jesús no es Dios. En esta enseñanza vamos a hablar de estos dos textos, tanto del texto del Nuevo Testamento como el texto del Antiguo Testamento. Y lo vamos a ver de diferentes ángulos. Vamos a ver cada aspecto del texto en su contexto para ver esa diferencia entre Dios Padre y el Señor Jesucristo. Romanos 10:13 cita Joel 2:32 que habla de Dios, no de Cristo. Pero, ¿de quién habla Romanos 10:13? ¿De Dios o de Cristo? Pablo habla de Jesús en Romanos 10:13. Creo que la Biblia de los Testigos de Jehová, llamada la traducción del Nuevo Mundo, cambió incorrectamente este versículo a Jehová en el Nuevo Testamento. Pero juegan con la ambigüedad de la palabra Señor, que viene de la Biblia griega llamada la Septuaginta. Para entender estas cosas tendría que dar una clase diferente, pero el punto está claro. Ellos pusieron la palabra Jehová en ese texto. Cuando Joel habló, la única manera de salvarse era invocar el nombre del Padre. O sea, invocar a Yahvé o el tetragrama, Yud-Heh-Vav-Heh. Pero después de la resurrección, Dios asignó al Mesías como Señor. Y en el tiempo del profeta Joel, no se invocaba todavía al futuro Mesías para la salvación. Ya cuando Pablo escribe, Jesús es el camino por el cual Dios nos salva. Debemos invocar el nombre de Jesús para obtener la salvación. Los trinitarios y unicitarios creen que Pablo, al hacer esto, está diciendo que Jesús es Yahvé. Y otros simplemente creen que Pablo alteró las escrituras. Hay mesiánicos, hay ramas del judaísmo que creen que Pablo alteró las escrituras, pero algunas personas lo hacen porque creen que Pablo realmente estaba diciendo que Jesús era Dios. Eso le conviene a los trinitarios y a los unicitarios. Pero olvidan que este mismo Pablo que llama a Jesús nuestro único Señor, también invoca el nombre de Jesús. La palabra Señor no significa Dios. Tampoco la palabra Jesús significa Dios. En la primera de la carta de los Corintios, noten lo que dice. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. Aquí menciona a Dios. ¿Y quién es ese Dios? El Padre del cual proceden, ¿qué cosa? Todas las cosas, y nosotros somos para Él. Ahora, en el mismo texto tenemos y un Señor. Si notan que Señor no es lo mismo que Dios. Y Jesucristo no es lo mismo que el Padre. Hay una distinción. Jesucristo es el Hijo y el otro es el Padre. Jesucristo es el Señor y el Padre es Dios. Jesucristo es el único Señor y el Padre es el único Dios. ¿Se están notando? Y después dice, un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pablo no se equivocó, ni, ¿qué cosa? Ni es no inspirado. No se equivocó, ni es no inspirado. Como dicen por ahí los grupos llamados Casas de Judá, Casas de Perú, Casas de Israel, siempre dicen que el Nuevo Testamento no es palabra de Dios. Pablo no está diciendo que la persona de la que se habla originalmente fuera Jesús, sino que Jesús es ahora el que ha recibido el título Señor. Recuerden que en Romanos dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo, y Pablo se refiere a Jesús. Entonces, la palabra Señor, recuerden que no significa Dios. Jesucristo ha sido asignado como Señor. Si van a 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, no era que Jesucristo preexistía. Y después, ¿qué dice? Porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí está, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos tiempo presente
cosas malas como ellos codiciaron tiempo pasado. Todas estas cosas sucedieron en el Antiguo Testamento y Pablo las está trayendo como alegorías. Aquí se nota claramente que son como alegorías que las está trayendo. Note lo que dice Zacarías 14, verso 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Este versículo se cita a menudo como evidencia de que el Mesías es Dios mismo, porque el texto dice Jehová será rey sobre toda la tierra. Entonces, como en el Nuevo Testamento se conoce a Jesús como el soberano de los reyes de la tierra o como rey de reyes, entonces ellos asumen que Jesús debe de ser Yahvé, debe de ser Yahvé. Sin embargo, es importante considerar el contexto más amplio de la Biblia, que constantemente retrata a Jesús y a Dios Padre como seres distintos, con diferentes roles y atributos. Por ejemplo, Marcos 13:32 muestra a Jesús admitiendo no poseer el mismo nivel de conocimiento que el Padre. De manera similar, en Juan 20:17, Jesús se refiere al Padre como mi Dios, lo que indica una relación subordinada. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esto? Una forma de entender que el término Señor se usa de varias maneras en la Biblia. Si bien a menudo se refiere a Dios Padre, se refiere como Señor, a veces a Dios Padre se refiere como Señor. También puede referirse a individuos que actúan en nombre de Dios en un rol especial, pero siempre designados por Dios. En el caso de Jesús, a menudo se le llama Señor, pero también se muestra como distinto de Dios Padre. Por lo tanto, Zacarías 14:9 podría interpretarse como una referencia a un tiempo en que la soberanía de Dios se realiza plenamente a través del Mesías, sin que necesariamente el Mesías sea coigual, coeterno con Dios. El reinado de 1000 años de Jesús, a menudo conocido como el reino milenial, periodo en el que gobierna en nombre de Dios Padre. El hecho de que Jesús tenga un tiempo designado para gobernar apoya la idea de que no es coigual con Dios el Padre. Se alinea con otros pasajes bíblicos que presentan a Jesús como subordinado a Dios Padre, tanto en términos de su función como de su naturaleza. Es completamente distinto del Padre. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, versículo 24 al 28, describe a Jesús entregando el reino a Dios Padre y que dice después y estará sujeto a él. Esto indica claramente funciones distintas y una relación jerárquica entre Jesús y Dios. Nuevamente, no son el mismo y tienen roles diferentes. Jesús siempre, Jesús siempre está subordinado. En Romanos 10:13, cuando el apóstol Pablo cita Joel 2:32, se refiere a Jehová, lo cual concuerda con el contexto original de Joel 2:32. Aunque el Nuevo Testamento a veces aplica versículos sobre Jehová, se los aplica a Jesús, pero ¿para qué? Para enfatizar su función. La salvación final viene por medio de Jehová Dios, pero Jesús es quien está al frente de todo, porque Dios lo puso a él como cabeza sobre todos. Por lo tanto, Romanos 10:13 habla de Jehová, lo cual concuerda perfectamente con el mensaje de Joel 2:32. En otros pasajes que no tengo acá, Jesús dice que él enviará la promesa del Padre. Esto significa que Joel 2:32 es una referencia al Padre. Entonces, alguien puede preguntar, ¿qué pasa con Romanos 10:11? ¿Se habla de Jehová o de Jesús? Vamos a verlo. En Romanos 10:11 la atención se centra realmente en Jesucristo. Ese versículo dice, porque la Escritura dice, todo aquel que cree en él no será defraudado. Se trata de la fe y confianza en Jesucristo, reconociéndolo como nuestro Salvador dado por Dios. Los apóstoles tenían muy claro esto. Cada vez que ustedes leen estas cosas, se nota que el entendimiento de los apóstoles acerca de estas cosas era muy claro. En Romanos 10, verso 11, es una cita de Isaías 28:16, donde el profeta habla de Yahvé.
Pero en el Nuevo Testamento tiene esta hermosa manera de mostrar cómo Jesús encaja en el esquema general de las cosas. Jesús fue el ejecutor de estos principios y profecías que originalmente hablan sobre Yahvé. Si Dios promete que Él haría algo, pero en el Nuevo Testamento cuando se cumple, el apóstol dice que es Jesús, entonces así la gente cree que realmente Pablo está diciendo que Jesús es Yahvé. Pero esto lo hacen descaradamente ignorando el contexto de lo que creía Pablo. Pablo hizo una distinción en cada una de sus epístolas y siempre Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo, Jesús es el Cristo, Jesús siempre es el mediador. Pablo siempre presenta al Padre siendo el Dios de Jesucristo, siendo el Padre de Jesucristo, siendo el Dios y Padre de todos. Entonces ellos para decir que Jesús es el mismo Yahvé tienen que ignorar todos esos hechos. Cuando Romanos 10:13 cita Joel 2:32, es claro que el texto sí habla de Yahvé. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yahvé es nuestra salvación, no tenemos que tener duda. No se trata que uno reemplace al otro. Aquí lo que se ve es el principio de agencia. Se refiere a Yahvé, pero es a través de aquel a quien Yahvé ha puesto como Señor. Si el texto cita un texto del Antiguo Testamento y se traduce en el Nuevo Testamento como invocar al Señor, pero en el contexto se sabe que se habla del Señor Jesucristo, nosotros no debemos determinar que Jesucristo sea Yahvé, sino que se habla del texto original que es para Yahvé, pero en el Nuevo Testamento Dios ha establecido a Jesús, está Dios aquí, y Jesús está como su mediador, entre Él y nosotros. Así que aunque ambos versículos citan el Antiguo Testamento originalmente se refieren a Yahvé, el punto de Pablo en Romanos 10 es mostrarnos cómo Jesús y Yahvé trabajan en armonía para nuestra salvación. Es como si fueran un dúo, cada uno desempeñando su papel para llevar a cabo el plan amoroso de Dios para con nosotros. Ahora bien, ahora que ya no queda duda que en Romanos 10:9, bajando hasta el versículo 12, sabemos que sí se habla de Jesús. Pero cuando llegamos al versículo 13, concluimos que en ese caso en particular sí se habla de Yahvé, porque se cita Joel 2:32, que por supuesto se refiere a Dios mismo, a nadie más. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, en Jeremías 23, versículo 6, Jeremías identifica al futuro Mesías con Yahvé. Vamos a probarlo. Al ver Romanos 10, encontramos que Pablo continúa citando escrituras del Antiguo Testamento sobre el Mesías, como en Romanos 10:16, cuando cita Isaías 53:1. Y a la luz de cómo Jeremías identifica al Mesías siendo llamado Yahvé, justicia nuestra, así está en Jeremías 23, versículo 6. Jeremías identifica al Mesías siendo llamado Yahvé, justicia nuestra. ¿Por qué en Romanos 10:13 no estaría aplicando la cita del Antiguo Testamento también a Jesús? Si el propio Jeremías aplica textos diciendo que el Mesías será llamado Yahvé, justicia nuestra, ¿por qué Pablo no aplicaría la palabra Yahvé a Jesús en el Nuevo Testamento? Lo mismo ocurre con los versículos del Nuevo Testamento como en Hechos 2:39, Juan 20:28, que mencionan al Mesías y a Dios al mismo tiempo. No hay razón para que expositores del cristianismo, ya sea trinitarios o unicitarios, duden de que se refieren a Jesús en función. Y realmente es simple. Pablo se refiere a Dios al mismo tiempo que al Mesías. Y a lo largo del Nuevo Testamento se identifica al Mesías como el mediador nuestro delante de Dios. Pero Dios y el Mesías son dos seres distintos. No nos dice el título Yahvé, nuestra justicia. Noten, Yahvé, nuestra justicia, que el Mesías debe poseer la justicia misma de Dios. Eso es lo que quiere decir este texto, que el Mesías será llamado Yahvé, nuestra justicia, o en la Biblia Reina Valera dice Jehová, justicia nuestra. Eso significa que el Mesías debe de poseer la justicia misma de Dios. El título Yahvé, nuestra justicia, podía verse como un atributo a Yahvé asignado al Mesías por su papel en la redención.
Esto mantiene el enfoque en Dios mismo, en Yahvé, como la fuente de la justicia, al tiempo que reconoce el papel único y especial que desempeña el Mesías en el cumplimiento de los planes de Dios. Por eso es llamado Yahvé nuestra justicia. Por lo tanto, si bien el Mesías podría poseer atributos divinos de justicia, el título puede servir para enfatizar que estas cualidades se originan en quién? En Dios. Voy a poner un par de ejemplos. En el Salmo 71, verso 19, ahí se enfatiza el hecho de que la justicia es un atributo de Yahvé. No, te lo vamos a leer. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Creo que es lógico concluir que el Mesías fue un hombre sin pecado, para poder morir por los pecados de la humanidad. Entonces no tiene que ser Dios para poder perdonar pecados, porque vino a hacerlo al morir, no antes. Noten lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser. ¿Cuándo? Bueno, primero tuvo que ser perfeccionado. Y después vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino, escuchen, uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué era el Mesías? Según nuestra semejanza. La justicia es un atributo de Yahvé, y la Biblia enseña que Dios hizo a Jesús nuestra justicia. En 2 de Corintios 5:21 se declara que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos. ¿Qué cosa somos nosotros? Ups, justicia de Dios en él. O sea, es Dios el que hizo a Jesús nuestra justicia. Pero esta justicia es la justicia de Dios en Cristo. La justicia de Dios se manifiesta a través de la fe en Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 3:22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. La fe en Jesús nos permite recibir el regalo de la justificación, es decir, ser declarados justos por Dios. Conclusión. Todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Noten cómo lo dice. Aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es la cita de Joel 2:32. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí es donde los testigos de Jehová le ponen Jehová, para ellos aclarar que se está hablando de Jehová, pero ellos en el contexto están mal, porque en el contexto esto se le está aplicando al Mesías. El contexto de este versículo en Romanos deja claro que el Señor, al que se refiere este versículo, es el Señor Jesucristo. Y es una cita de Joel 2:32 del Antiguo Testamento, y en Joel el Señor es Yahvé. Noten también en 1 Corintios 1, versículo 12, sucede lo mismo. No es ese el único versículo. No es Romanos 10:13 el único versículo donde los textos de Jehová, o de Dios, o de Yahvé, del Antiguo Testamento, que eran promesas, ahora son aplicados a Jesús. Nota lo que dice 1 Corintios 1, verso 2. La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, aquí está, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿perdón? Señor de ellos y nuestro. O sea, invocan el nombre del Señor Jesucristo. ¿Están notando? Invocan el nombre del Señor Jesucristo. Pero los que leen estos textos, como saben que son textos de Joel 2:32, ellos quieren decir que Jesús es Jehová, ignorando el hecho de que Dios hizo a Jesús Señor. Jesús es nuestro Señor. Cuando el Nuevo Testamento usa textos del Antiguo Testamento que decía al que invocar el nombre de Jehová, en el Nuevo Testamento es el nombre de Jesucristo. Entonces los unicitarios determinan que Jesucristo es Jehová. Se les está olvidando el rol que Jesucristo ha sido galardonado con el rol de Señor, el rol de mediador, el rol de salvador. Dios ha delegado esa función.
En unos minutos lo van a entender más cuando hable de José en Egipto. Eso ha llevado a algunos trinitarios a decir que Jesús es Dios. Sin embargo, el argumento no es válido. No hay nada en el contexto o el alcance de las escrituras que demuestre que Yahvé y Jesucristo sean el mismo ser. Lo que muestra es simple y directo. En el Antiguo Testamento uno invocaba a Yahvé para salvación. Ahora invocamos a Jesucristo para salvación. Esto no nos muestra una identidad de personas, sino que demuestra un cambio de responsabilidad. Esta responsabilidad que Jesús ahora tiene fue prefigurada en el relato de José en el Antiguo Testamento. El pueblo acudiría a Faraón. Ellos llegarían pidiendo un favor de su monarca para satisfacer sus necesidades. Pero después de que Faraón ascendiera a José a segundo al mando, él les dijo, vayan a José. Génesis 41, versículo 55. Nadie concluiría que el Faraón y José eran la misma persona. Y no hay razón para concluir que Jesús y Dios, escuchen, son ambos Dios. Solo porque Jesús ahora tiene algunas de las responsabilidades que Dios tenía hasta que lo exaltó. No las tenía antes, sino hasta que fue exaltado. El uso de Señor en el Antiguo Testamento, noten, parte de la confusión que rodea este tema es que en el Antiguo Testamento muchas versiones no imprimen el nombre Yahvé, sino que usan la palabra Señor. Aunque Dios nunca lo ordenó, escúcheme, Dios nunca ordenó eso, los judíos dejaron de pronunciar el nombre de Dios, por lo que escribieron en el griego Señor. Ya no transliteraron las palabras Yud, Hei, Vav, Hei, ya no las transliteraron, sino que las tradujeron por Curios. Y Curios viene a ser para nosotros Señor. Cuando en el texto hebreo se debería de traducir por Yahvé, ellos lo traducían por Señor. Muchas Biblias cristianas no tienen el nombre de Dios claramente traducido, sino que tienen Señor, donde el hebreo tiene Yahvé. Conclusión, esto confunde a muchos cristianos que ven Señor, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y asumen que es la misma persona. Si en el Antiguo Testamento, en vez de Yahvé, dice Señor, y en el Nuevo Testamento Jesús es el Señor, Jesús es Yahvé. Además, muchos cristianos se les ha enseñado que Yahvé en el Antiguo Testamento era Jesucristo. La gente cree que Yahvé en el Antiguo Testamento era Jesús. Entonces, en lugar de ver a Yahvé en Joel y Señor en Romanos, luego de darse cuenta que el Señor Jesús ahora está haciendo lo que Yahvé hizo, creen erróneamente que la misma persona está actuando en ambos lugares. Dios hizo a Jesús Señor, le dio toda autoridad. Este versículo y otros muestran que Jesús ha asumido muchos trabajos que Dios solía hacer. Dios se comunicaba por medio de los profetas con el pueblo. Ahora Jesús dice, he aquí, yo les envío profetas y apóstoles. Eso es un pacatazo. El que enviaba a los profetas antes era Yahvé, ahora es Jesús que los envía. En Apocalipsis tenemos, yo Jesús he enviado mi ángel. Este ángel le dijo a Juan, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. ¿Notaron? ¿Quién es el que envía ahora? Dios envía algo a través de Jesucristo, pero es Jesucristo el que lo envía al pueblo a través de su profeta. Juan era un profeta de Jesucristo. Lo entendemos perfectamente en nuestra cultura porque sabemos lo que significa obtener un ascenso y asumir un trabajo que alguien más solía hacer. Con el ascenso y el nuevo trabajo a menudo viene un nuevo título. Así, este mismo Jesús, que fue el que predicó en Jerusalén, al resucitar fue hecho Señor y Cristo. Y se le dio toda autoridad, incluyendo resucitar los muertos y juzgar al pueblo. Juan 5, 21 al versículo 27. Los versículos del Antiguo Testamento que hablan de la autoridad de Dios a menudo se citan en el Nuevo Testamento y se aplican a Cristo porque Dios le dio toda autoridad a Cristo.
Concluyo con estas palabras. En el Antiguo Testamento Dios era el Salvador, pero Él para salvar al pueblo levantaba salvadores. Dios hizo varias promesas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios cumple esas promesas, pero queda claro que los apóstoles comprendieron claramente que Dios había delegado esa función al hombre que fue digno de tomar el poder, la gloria, la majestad, las riquezas y el honor, porque Él fue inmolado y con su sangre redime gente para Dios de todas partes de la tierra. Entonces, queda claro que Dios delegó una función ahora. Y la promesa era, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Queda claro que Dios ha delegado una función. Invocar el nombre de Yahvé es a través del Señor Jesucristo. Cuando la palabra Yahvé está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se dice invocar el nombre de Jesucristo, es porque Jesucristo es el ejecutor de todo lo que tú pidas a Dios. Es a través de Jesucristo. Si el texto dice en el Antiguo Testamento, el que invocar el nombre de Yahvé será salvo, y en el Nuevo Testamento dice que todo el que invocar el nombre de Jesucristo será salvo, es porque Yahvé delegó esa función, delegó ese trabajo, le dio un ascenso a Jesucristo. Pero llegará el día que Cristo también tendrá que entregar toda esta potestad al haber logrado lo que el Padre le dio que hiciera, y dice que Él también se sujetará al Padre, y Dios seguirá siendo uno siempre. Ya Dios no delegará esa función, sino que Dios seguirá siendo Dios y Cristo estará sujeto a Él. Ahorita todos estamos sujetos a Cristo, pero llegará el día que Cristo también se sujetará al Padre. Ahorita Cristo es el que manda en todo. Claro que al Padre no lo manda, pero el Padre le delegó todas esas funciones. Este es un tema muy importante, espero que lo hayan entendido. Cuando en el texto del Antiguo Testamento dice, y todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo, pero en el Nuevo Testamento dice, todo el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo, querrer decir que Jesús es Jehová, estás diciendo que Jesús es el Padre. Y no creo que ustedes quieran creer eso. Jesús no es el Padre. Jesús citó todos los textos del Antiguo Testamento donde menciona a Jehová, y él siempre dijo que era el Padre. Por lo tanto, al decir, todo el que invocar el nombre del Señor Jesús, citando un texto del Antiguo Testamento que era invocar a Yahvé, es por la asignación que Cristo ha recibido. Invocar a Dios es invocar a Jesucristo porque todo es a través de Jesucristo. Paz a cada uno de ustedes.